Hoy vamos a dar el profeta, hermano mío. Viene del ministerio de la palabra hebrea Navi. Viene de la palabra hebrea Navi, que quiere decir vidente, alguien que se le anticipa al futuro. Vidente o alguien que se le anticipa al futuro. Profeta no es únicamente la persona que se dedica a proclamar un mensaje de Dios a alguna iglesia. No, ese no es únicamente el profeta porque es un don. Es aquel que trabaja a la par del apóstol, hermano mío, a la par del apóstol. O sea, mostrando la visión que Dios desea para la iglesia. Y trae la calidad del estado espiritual presente, hermano mío. Trae la claridad del estado espiritual presente. ¿Qué diferencia hay entre un profeta, uno que profetiza y un profeta? Hermano mío, ¿qué diferencia hay entre uno que profetiza y un profeta? El que profetiza es alguien que tiene el don de profecía y proclama un mensaje a la iglesia, pero el profeta es más completo, hermano mío. Tiene muchos dones tales como el discernimiento de espíritu, el de ciencia, el de palabra de sabiduría, el de milagro, el de fe, el de sanidad, hermano mío. Y esto lo tiene ¿quién? El ministerio del profeta. Es diferente el don de profeta al ministerio de profeta. O sea, hay una diferencia. El don del profeta al ministerio del profeta, hermano mío. Entonces vamos a ver los profetas de la iglesia. Vamos a ver algunos profetas de la iglesia. O sea, los tengo todos, pero vamos a escoger dos citas bíblicas y vamos a mirar los profetas de la iglesia. Por ejemplo, vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 11. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11. Hermano mío, vamos a ver los profetas de la iglesia cristiana. Los profetas de la iglesia cristiana. Y vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 27 al 28. Y dice así: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Hermano mío, mire, en aquellos días unos profetas, eran varios profetas, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Varios profetas. Y levantándose uno de esos profetas, que se llamaba Agabo, daba a entender por el Espíritu Santo que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Hermano mío, estaban que unos profetas, y estaba el profeta ¿quién? Agabo. O sea, habían varios profetas en la iglesia cristiana, o sea, de la iglesia cristiana. Y también vamos a ver en el capítulo 13 del mismo Hechos de los Apóstoles, dice, desde el versículo 1 dice: y había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé era un profeta y maestro. Simón, que se llamaba Níger, era profeta y maestro. Lucio de Cirene era profeta y maestro, hermano mío. Manasés, el que se había criado con Herodes el tetrarca, era profeta y maestro. Y Saulo eran profetas y maestros. O sea, ahí podemos ver a 5 profetas y 5 maestros, hermano mío. Pero como estamos hablando de los profetas, ahí podemos ver a 5 profetas, hermano. 5 profetas con el ministerio de profeta, no con el don de profeta.
no como el don de profeta, como a veces nosotros lo podemos ver en las hijas de Felipe, que ellas profetizaban. Pero llegó Agabo y era profeta, con el ministerio de profeta. Es diferente a proclamar al ministerio que es más completo, hermano mío. También podemos observar los profetas que se llaman videntes. Los profetas que se llaman videntes, hermano mío. Porque esos profetas son videntes, ven las cosas. Entonces vamos a ver los profetas que se llaman videntes y está en Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 9. Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 9. Dice así la palabra de Dios. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se le llama como profeta, entonces se llamaba como vidente. O sea, que a los profetas le llamaban como vidente. Los profetas ven, hermano mío. Entonces, el ministerio del profeta es totalmente diferente al don de profeta. Yo lo estoy recalcando cada vez porque hay veces que nosotros nos confundimos y enredamos el don de profeta con el ministerio de profeta, hermano mío. Y aquí vemos que a los que eran videntes eran ahora llamados profetas, a los videntes. También tenemos otro en 2 de Samuel, capítulo 15. 2 de Samuel, capítulo 15, versículo 27. Y dice así: y dijo además el rey, el sacerdote Sadok: ¿no eras tú el vidente? Mira que le dice: ¿no eras tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad y con vosotros y vuestros hijos, Ahimaas tu hijo y Jonatán hijo de Abiatar. Hermano mío, o sea, ¿cómo le decían los profetas? Vidente. Dice: ¿no eras tú el vidente? O sea, era profeta, era vidente, hermano mío. También lo miramos en el segundo libro de los Reyes, capítulo 24, versículo 11. Y dice así: y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Agad, vidente de David. O sea, al profeta Agad, vidente de David, hermano mío. O sea, a los profetas le llamaban como videntes. Ellos ven. O sea, al profeta, no al don de profecía. Es diferente al ministerio de profeta, hermano mío. También en Primera de Crónicas, capítulo 25, Primera de Crónicas, capítulo 25, dice así, 25:5, dice: todos estos fueron hijos de Hernán, vidente de Emán, vidente del rey en las cosas de Dios. Todos estos fueron hijos de Emán, vidente del rey en las cosas de Dios. O sea, vemos a otro que vidente. ¿Vidente de quién? Del rey. ¿Cuáles eran los videntes? Eran los profetas. Otro vidente era otro profeta. También vamos al primero de Reyes 29:29, dice, primer libro de las Crónicas, capítulo 29, versículo 29, dice, hermano mío: y los hechos del rey David, primero y postero, están escritos en el libro de las Crónicas de Samuel, vidente. Samuel era ¿qué? Un vidente, el profeta Samuel. En las Crónicas del profeta Natán y en las Crónicas de Gad, vidente. También era vidente, hermano mío. Natán, Gad
eran videntes, Samuel, eran videntes, eran profetas videntes, distinto al don de profecía, distinto al don de profecía. Hay muchas personas que les gusta profetizar y eso está muy bien, eso está bien, pero el profeta es más completo, hermano mío. Y también nos vamos para el segundo libro de las Crónicas, capítulo 16, 7. Capítulo 16, 7. Dice: en aquel tiempo vino el vidente Hananí a Asa, rey de Judá, y le dijo, o sea, vino que el vidente Hananí a Asa. ¿El vidente quién es? El profeta. Un vidente es el profeta. Vámonos para el 19:2. 19:2 del segundo libro de las Crónicas. 19:2. Dice: y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hananí, hermano mío, el vidente Jehú, hijo de Hananí, era vidente, era que un profeta, era vidente, profeta. También lo vemos en el 35, segundo libro de las Crónicas, capítulo 35, versículo 15. 35:15, dice así: asimismo los cantores hijos de Asafat estaban en su puesto, conforme al mandamiento de Jehová, de Asafat y de Hernán, y de Jedutún, vidente del rey. Jedutún, vidente del rey. ¿Qué decimos que era el vidente? Era que un profeta. El profeta, el vidente, el profeta, el que tiene el ministerio del profeta, él ve con los ojos abiertos, ve. Ya, yo por ejemplo, yo aquí en la vereda de Juan Mina, cuando yo llegué, todas estas eran puras casitas de tabla. Y me vendieron este patio y estaba encerrado de alambre de púa. Y cuando yo me paré aquí, yo vi un templo de 2 pisos. Un templo de 2 pisos. Y aquí están las columnas. Ya ahorita en cuestiones van a ser de 2 pisos. Y yo voy a darle gracias a Dios, porque Dios me mostró un templo de 2 pisos aquí en la vereda de Juan Mina, hermano mío. Entonces, el vidente es el que ve. Ahora, vamos a la escuela de profetas, hermano mío. Una escuela de profetas. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 5. Segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 5. Y dice así la palabra de Dios: y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová quitará hoy a tu señor de sobre de ti? Y él respondió: sí, yo lo sé, callad. O sea, los hijos de los profetas, los hijos de los profetas, hermano mío. Y también dice en el capítulo 4 del segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículo 38, dice: Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra. Había una gran hambre en la tierra y volvió a Gilgal. Y los hijos de los profetas estaban con él. O sea que Eliseo vino, aparte de con su siervo, vino con la compañía, con escuela de profetas. Hermano mío, vino con escuela de profetas. Y mira que le dijo a su criado, dice: y los hijos de los profetas estaban con él. ¿Estaban con quién? Con Eliseo. Ahí andaban
todos los profetas, hermano mío, todos los hijos de los profetas, aprendiendo de qué, de Eliseo, hermano mío, aprendiendo de Eliseo, aprendiendo todas las cosas de Eliseo, porque los profetas esto también veían, también Dios les revelaba. En cierta ocasión Eliseo le dijo, ¿no han visto a este hijo de homicida que me han mandado a cortar la cabeza? Ya, le dijo a quién, a los profetas que con él estaban, eran sus discípulos, eran los hijos, eran los profetas, hermano mío, y tenía una escuela de profetas. Uno también en la iglesia Amor de Dios tenemos la escuela de los profetas para que la iglesia crezca, porque ellos van con la visión del apóstol. Ellos van, si el apóstol va hacia tal dirección, comienzan a ayunar, comienza Dios a mostrar y a revelar, ve y hazlo. Y Dios le da la victoria a uno, hermano mío. O sea, que uno se mueve según como Dios lo va guiando a uno, hermano mío. Entonces, esto hacen los profetas, hermano mío. Y él tenía una compañía de profetas. Y mire lo que dice la palabra. Y le dijo, por lo cual le dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. O sea, él dijo, hay una olla y hay un potaje para los hijos de los profetas, que había hambre en toda la tierra, y mandó a montar una olla para los hijos de los profetas. Y dice, y salió uno al campo y recogió hierba y halló una como parra montés, y ella llenó su falda de calabaza silvestre y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era, hermano mío. Y mire lo que dice, después sirvió para que comiesen los hombres, pero sucedió que cuando ellos de aquel guisado gritaron, mira que grita, varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no la pudieron comer. Hay muerte en esa olla, hermano mío. O sea, todos los profetas no agarraron y comieron, porque enseguida hay muerte en la olla. O sea, Dios les reveló a los profetas, y no era a Eliseo, sino a los otros profetas que profetizaban y Dios les mostraba. Entonces le dijeron, hay muerte en la olla. Entonces Eliseo, como era la cabeza de todos los profetas, Eliseo dice, él entonces, traedme harina. Entonces mandaron a traer harina y la esparció en la olla y dijo, dad a comer a la gente, y no hubo más mal en ella. Hermano mío, esparció harina y enseguida oró a Dios y era de bendición la comida, hermano mío. Estos eran que profetas, estaban en una escuela de profetas. Ahora vamos a buscar en el segundo libro de los Reyes, capítulo 6, versículo 1. Dice, los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. O sea, habían bastantes profetas. Y dijeron, estamos estrechos aquí donde estamos viviendo. Y entonces uno dijo, vamos ahora al Jordán y tomemos allí cada uno una viga y hagamos allí lugar y que habitemos. Y él dijo, anda. Eliseo le dijo, bueno, anda. Y dijo uno de estos, te rogamos que vengas con tu siervo. Y él respondió, yo iré. O sea, fue Eliseo con ellos, hermano mío. Y se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera. ¿Por qué? Porque Eliseo fue con ellos. Fue porque ellos fueron a comprar, a buscar madera, hermano mío, fueron a buscar madera para construir el lugar donde ellos estaban morando. Era pequeño, entonces lo iban a ampliar, lo iban a poner más grande para ellos vivir allí, porque allí vivían ¿qué? Los profetas, hermano mío. En la antigüedad había muchos profetas,
O sea, usted no ven que decía 400 profetas, 700 profetas, porque se dedicaban a la profecía. Ahora vamos a ver en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 17, versículo 9. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 17, versículo 9. Dice así: y enseñando en Judea, tendiendo consigo el libro de la ley y de Jehová, recorriendo todas las ciudades de Judea, enseñando al pueblo. ¿Estaban quién? Los profetas. Estaban los profetas y los estaban enseñando. Y también está en Daniel capítulo 1, versículo 4 a 6, cuando escogían a los varones, y estaba Sadrach, Mesach y Abednego, estaba Daniel y estaba con sus compañeros, era compañía de profeta, hermano mío. Entonces, era una compañía o una escuela de profetas. En estos tiempos, hermano mío, se ha perdido las escuelas de los profetas. Ya, yo me acuerdo que hace muchos años, cuando yo tenía 9 años, que yo fui bautizado con el Espíritu Santo, yo andaba en una compañía de profetas. Andaba con puros ancianos de 60 y pico, de 70 y pico, y entre eso estaba el hermano Mesa, y que era profeta de Dios que Dios le mostraba, Dios le revelaba, ¿ya? Y así había una cantidad de profetas en aquel tiempo. Y ahora en este tiempo casi no hay profetas, ¿ya? Y hay uno que tienen el don de profecía y no comparten la visión. O sea, tienen el ministerio del profeta y no comparten la visión con el pastor, hermano mío. No lo comparten con el pastor. Entonces, ¿qué pasa? Al no compartir con el pastor, hermano, la visión, la iglesia no direcciona bien, porque uno tiene que dejarse direccionar con los profetas. O sea, cuando uno va a hacer una campaña, uno tiene que tener alrededor los profetas que deben estar mostrando la campaña, dónde está el sitio, dónde esto, ya me entiende. Y entonces allí está el detalle, hermano mío. Entonces, esto no se ve, en estos tiempos no se ven, la cantidad de profetas no se ven, hermano mío. En este tiempo no se ven los profetas. Y como no se ven los profetas, por eso, hermano, hay bastante desorden en las iglesias, porque no están los 5 ministerios. Y los 5 ministerios en la iglesia tienen que estar, hermano mío. Los 5 ministerios en la iglesia tienen que estar. Y como no están, hermano mío, es algo tremendo, hermano mío. Los 5 ministerios tienen que estar en la iglesia. Tiene que estar el apostolado, tiene que estar el profeta, tiene que estar el evangelista, tiene que estar el del pastor y tiene que estar el de maestro. Y hay veces que está el pastor, el maestro, el evangelista, hasta ahí. Pero el del profeta no está, ni el del apóstol. O a veces están los profetas y no está el del apóstol. Y entonces allí hay una descompensación, porque Dios estableció los 5 ministerios. Los 5 ministerios para que la iglesia direccione bien, para que la iglesia camine bien. Porque si no están los 5 ministerios en la iglesia, hermano mío, la iglesia camina cojeando. Y entonces, como está cojeando, no camina bien como tiene que caminar la iglesia, hermano mío. No tiene que caminar excelentemente bien la iglesia. Entonces, cuando existen estos problemas en la iglesia, no camina bien. Pero alrededor, profetas que Dios les muestra, que Dios les revela, que Dios está guiando, hermano mío, nosotros vamos hacia una visión, vamos caminando y vamos haciendo la voluntad perfecta de Dios, hermano mío. Porque está la voluntad permisiva de Dios y está la voluntad perfecta de Dios. Y nosotros vamos caminando
en la voluntad perfecta de Dios, hermano mío. Entonces, ahí están la escuela de los profetas. Ahora, el profeta, los profetas cuando profetizan dan una orden. Vamos a ver algunos ejemplos de profetas que dieron orden. Por ejemplo, está en 1 de Samuel, capítulo 1. Primer libro de Samuel, capítulo 1, hermano mío. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 17. Versículo: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. El profeta Elí le dijo a Ana: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. O sea, el profeta Elí dio una palabra, dio una orden. Hagan esto. ¿Ya me entienden? Entonces, también está primer libro de los Reyes, capítulo 17. Primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 13. Hermano mío, dice así: Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tus hijos, y para tu hijo. Hermano mío, fue a la viuda de Sarepta que Elías le dijo esta palabra, que la viuda estaba buscando 2 leños y lo preparaba, y tenía un puñado de harina y un poquito de aceite, preparaba para después dejarse morir. Y Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, porque así dice Jehová. Entonces, Dios habló por medio de Elías, que dio una orden. Mira la orden que dio Elías, dice: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero en ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y traédmela, y después hará para ti y para tu hijo. Fue una orden que el profeta Elías le dio a la viuda de Sarepta de Sidón. Hermano mío, también en segundo libro de los Reyes, capítulo 3, versículo 16. Segundo libro de los Reyes, capítulo 3, versículo 16, dice: quien dijo: así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques. O sea, Eliseo, llegaron el profeta el rey Josafat y los 2 reyes, el rey de Israel y el rey de Edom, y ellos habían caminado por el desierto y se les acabó, no habían agua. Entonces preguntó Josafat: ¿no habrá un profeta, un vidente por aquí? Y le dijeron que había Eliseo. Entonces, cuando llegó Josafat, vino Eliseo y comenzó a traer un teñedor y comenzó a alabar a Dios y comenzó a profetizar, y le dijo: haced muchos estanques en esta tierra. Entonces, fue una orden que dio el profeta Eliseo y se cumplió. También está el capítulo 4, versículo 37. Dice: así que ello entró y se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a sus hijos y salió. Esta fue la mujer que era esposa de un profeta que había muerto, y tomaban 2 hijos prisioneros. Entonces ella dijo, fue allá donde Eliseo y le comenzó a pedir: Eliseo, me van a llevar a 2 hijos míos. Entonces Eliseo le dijo: declárame qué tienes en casa. Y dijo: no, en mi casa no tengo nada, nada más tengo una vasija con aceite. Entonces le dijo: bueno,
presta vasijas no pocas. Y fue y prestó, dijo, enciérrate con tu hijo y echa en una vasija y cuando esté llena, pon la parte y así vas a llenando toda. Y así hizo la mujer, hermano mío, hizo la mujer que para la gloria de Dios fue totalmente bendecida para la gloria y a honra de nuestro Señor Jesucristo, hermano mío. Bueno, vamos 5:10 del segundo libro de los Reyes, y dice, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y será limpio. Esto le dijo a Eliseo, hermano mío. Hermano mío, me equivoqué en la otra. Es la tsunamita. Resulta que la tsunamita atendió bien a Eliseo y resulta de que le hizo un cuarto para que cuando Eliseo pasara por allí se quedara allí. En estos tiempos un cuarto con aire acondicionado, la cama, el baño, estaba todo bien acondicionado. Yo me imagino en ese tiempo y era algo extraordinario. Entonces vino Eliseo, ajá, mujer, ¿y qué quiere que te haga? Y le dijo, no, nada, porque tu sierva vive. Entonces él le dijo, no tienen hijos, le dijo Yesí. Entonces él le dijo, el año que viene, en este mismo tiempo, abrazarás un hijo entre tus brazos. Y así lo tuvo ella. El muchacho fue creciendo y cuando ya estaba más o menos grande, resulta que le dio un dolor de cabeza y murió en los brazos de la mamá. Entonces vino la mamá, no le dijo nada al esposo, sino que fue al varón de Dios, acostó al hijo en el cuartico y en la cama donde dormía Eliseo y fue a buscar a Eliseo. Entonces Eliseo cuando regresaba, ella no le declaró nada a Eliseo. Entonces cuando vio, no, el hijo está muerto, vino Eliseo, se echó sobre su hijo, el niño estornudó, se levantó y vino a él y lo entregó. Y ella se echó a los pies de Eliseo, hermano mío. Y ahora fue a Naamán, que le dijo, mándeme aquí para que sepa que hay profeta en Israel, y le mandó a decir, lávate 7 veces en el río Jordán, hermano, y tu piel se restaurará. Fue una orden que dio ¿quién? Eliseo, hermano mío. Eliseo dio una orden, hermano. Ahora, vámonos para los profetas falsos. Ayer estuve hablando sobre esto, pero hoy voy a hablar sobre los profetas falsos y también examinar las profecías. Los profetas falsos y examinando la profecía. Vamos primero con examinando las profecías para que uno esté pendiente de las profecías que llegan y comienzan a profetizar y uno no sabe, y uno, mejor dicho, no sabe ni qué decisión tomar. Vámonos primero con los profetas falsos. Vamos a Deuteronomio, capítulo 28. Deuteronomio, capítulo 18, versículo 20 al 22. Deuteronomio, capítulo 18, versículo 20 al 22. Mire lo que dice. Dice, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar o que hablare en el nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. O sea, que Dios no ha mandado al profeta a que hable en el nombre de él o en nombre de dioses ajenos, tal profeta tiene que morir. Y si dijere en tu corazón, ¿cómo conoceré la palabra que Dios no ha hablado? O sea, hay veces que uno comienza a tener y decir, oye, ¿cuál es la palabra? O sea, esta profecía, ¿será verdad? ¿Será? Ajá.
o sea, en el corazón, ¿cómo conoceré la palabra que Jehová no ha hablado? ¿Cómo la conoceré? Dice, si el profeta hablara en el nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. O sea que si la persona da una profecía, tiene que cumplirse. Y si no se ha cumplido, tal profeta es mentiroso, hermano mío. Pero ahora está la profecía que se cumple, hermano mío, la profecía que se cumple, pero no es de Dios. La profecía que se cumple, pero no es de Dios. Y mire, está en Deuteronomio, capítulo 13, Deuteronomio, capítulo 13, versículo del 1 al 5, hermano mío. Y mire lo que dice. Y cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueño, y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliese la señal o el prodigio que el tal anunció, ojo, al se levante un profeta del medio de ti, un soñador de sueño, y te anunciare, y si se cumpliere el prodigio, dice, y si se cumpliese la señal o el prodigio que él te anunció, diciendo, mire que ahí hay dos puntos, dice, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos y no, que no conocisteis, y sirvándole. Ese es como decir un profeta que llegó a la iglesia y comienza a profetizar. Pero después que comienza a profetizar y se cumple, viene y habla conmigo y me dice, apóstol, vamos a tomarnos una cervecita, o vamos a tomarnos un whisky, o vamos a acostarnos con esta muchachita. Hermano mío, está el profeta es mentiroso. El profeta no es de Dios, así sea que se haya cumplido. Pero ese hombre no es de Dios. Aquel profeta que está invitando a tomar, aquel profeta que está, ese profeta no es de Dios. Y mire lo que dice, no darás oído a la palabra de tal profeta, ni a tal sueño, ni al soñador de sueño, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios de todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. O sea que Dios nos está probando y dice, no, apártate de mí, y mire lo que dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a él temeréis, y guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz, a él serviréis, y a él seguid. Tal profeta o soñador de sueño ha de morir, ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de la casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por lo cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses. Así quitarás el mal de en medio de ti. O sea, como un profeta llegue y profetice en la iglesia, y están los carnavales, y entonces me dice, pastor, vamos a ver los carnavales, vamos a ver el desfile, y nos tomamos un traguito. Hermano mío, ¿cómo yo me voy a sentar a ver el carnaval, a ver el desfile, a carnaval? ¿Cómo yo voy a hacerlo? ¿Cómo yo voy a hacerlo? Entonces allí hay mentira de ese profeta. Allí, y aunque se cumpla la profecía, el tal profeta no es de Dios. No es de Dios. Y esto lo tenemos que tener nosotros pendiente de nosotros. Eso lo tenemos que tener, porque no es tanto que se cumpla, pero me está induciendo a pecar contra Dios, a rebelarme contra Dios, porque si yo voy a los carnavales, hermano mío, estoy incitando, me estoy diciendo que me estoy desviando de los principios del Señor. Y esa persona me está induciendo a mí a que yo me rebele contra Dios. Yo que voy a ver los carnavales. Entonces, el tal profeta no es de Dios. Ese profeta no es de Dios.
Y nosotros tenemos que tener mucho discernimiento, hermano mío. Nosotros tenemos que tener mucho discernimiento con respecto a esto. Porque hay veces que nosotros, hermano mío, nos dejamos hacer los goles. Y porque él es profeta y dijo que se cumplió, él te está invitando a un trago, tómate el trago. ¿Qué me voy a tomar yo trago? ¿Qué me voy a tomar yo trago? ¿Ah? ¿Qué me voy a ir yo para los carnavales? No, Señor, reprenda al diablo. Usted es un hijo del diablo, váyase de aquí de la iglesia. Hermano mío, así. Y después anunciarle a la iglesia, el tal profeta es hijo del diablo porque me invitó a mí a tomar. Y declararlo en la iglesia y poner en vergüenza a ese hombre que está engañando a todas las iglesias. Entonces, nosotros tenemos que tener discernimiento de la persona que venga a profetizar. Porque si no se cumple la profecía, no es de Dios. Pero si se cumple la profecía, pero me está induciendo al pecado, no es de Dios. No es de Dios. Y miramos otro, Ezequiel 13, del 1 al 3. Ezequiel 13, del 1 al 3. Ezequiel 13, del 1 al 3. Mire lo que dice. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di los que profetizan a su propio corazón. Oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Hermano mío, de su propio espíritu y nada han visto. Ojo con esos profetas. Ojo con esos profetas que dicen que vieron esto, que mostraron esto y resulta que nada han visto. Eso nosotros tenemos que tener discernimiento de espíritu y discernir cuando un profeta está mal con Dios. Hermano mío, cuando está profetizando mal. Y mira, ahí mismo, Ezequiel capítulo 22, versículo 28. 22, 28 dice: y sus profetas recubrirán con todo su sueldo, profetizándoles vanidad y adivinación mentirosa, diciendo: así ha dicho el Señor, y Jehová no había hablado. O sea, son esos profetas que dicen que así dice el Señor y Dios no ha hablado. Hermano mío, uno tiene que tener cuidado. Uno tiene que examinar la profecía. Ahora vamos a ver cómo examinamos la profecía. Y también en Jeremías capítulo 14, Jeremías capítulo 14, versículo 14. Mire lo que dice. Me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No envié, ni los mandé, ni hablé en visión mentirosa, adivinación y vanidad, y engaño de su corazón os profetizan. O sea, uno tiene que darse cuenta que están profetizando mentira y engaño y vanidad de su corazón. Entonces, uno tiene que darse cuenta de eso. Y vamos a terminar con Jeremías capítulo 23, versículo 16. Y dice así: así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis la palabra de los profetas que os profetizan, os alimentan con vana esperanza, hablan visiones de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado con respecto a esto, hermano mío. O sea, que uno se deja llevar, hermano, por los profetas y uno tiene que tener. Por eso, cuando existen la escuela de profetas dentro de la iglesia, hermano mío, esos profetas cuando van a profetizar, enseguida Dios les muestra: esa es mentira. Y se levantan. Hermano mío, se levantan enseguida. Eso es mentira. Inmediatamente profetizó mentira. Hermano, ¿por qué? Porque uno
está rodeado de los profetas de la iglesia. Uno tiene que tener, porque los profetas tienen que sujetarse al pastor y al apóstol. Por ejemplo, si van a la par del apóstol, se sujetan al apóstol y se sujetan al pastor de su congregación. ¿Ya me entienden? Y tienen que hablar, mira, el apóstol Memo, vi esto y esto y esto, le voy a decir al apóstol, amén, dígale. ¿Ya me entienden? Porque el apóstol necesita saber, de repente está pidiendo una señal y así, a veces cuando yo voy a hacer algo, yo espero, y cuando a veces me dicen las profecías o me dicen que tuvieron sueño, ya yo entiendo y yo digo, ya el Señor me dio la señal que vaya y comience la obra. Y así me dejo dirigir del Señor, hermano mío. Entonces, examinemos las profecías. ¿Cómo examinamos la profecía? Primera de Corintios. Vámonos a Primera de Corintios, capítulo 11. Primera de Corintios, capítulo 11. Hermano mío, Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 31. Hermano mío, dice así: si pues nos examinamos a vosotros mismos, no seríamos juzgados. Si uno, hermano mío, se examina y uno va a profetizar y va a profetizar mentira, uno no profetiza. Porque yo me examino espiritualmente cómo yo estoy. Dice, si pues nos examinamos a vosotros mismos, o sea, examinémonos, hagámonos un autoanálisis, cómo está mi vida espiritual. ¿Será que yo estoy sujeto al pastor? ¿Será que yo estoy sujeto al apóstol? ¿Será que yo no estoy como una rueda suelta, que yo digo, a mí el pastor mío es Jesús y más nada? Hermano mío, ojo con eso, porque allí te tiene engañado el diablo. Te tiene engañado el diablo y te va a tumbar. Examina tu vida espiritual. ¿Cómo estás? Si estás sujeto a un pastor, vaya y sujétese. Si no está sujeto, vaya y sujétese. Y sujétese y póngase bajo la autoridad de él. ¿Para qué? Para que recibas bendición. Para que reciba bendición, porque si no te sujeta debajo de un pastor, no recibes ninguna bendición. Y lo más seguro es que te vas para el infierno. Pierdes tu salvación por no sujetarte a un pastor. Y mire lo que dice la Biblia: sujetaos a vuestros pastores. Y si usted tiene el ministerio del profeta, Dios te estará mostrando a ti que esa visión que tú estás caminando es la visión del apóstol. Si Dios te tiene como profeta, es donde Dios te está diciendo, mira, muéstrale, mira que estoy viendo, le estoy revelando al apóstol, haga esto, haga lo otro, así asado. Eso es así. Pero si si te examinas tú mismo y no estás sujeto a ningún pastor, hermano mío, estás mal. Porque tiene que sujetarte al pastor. Y el pastor tiene que sujetarse al apóstol, hermano mío, porque así Dios lo demanda. Entonces, como no se deja mandar de un pastor, hermano mío, así es. Entonces, examinaos a vosotros mismos y no seremos juzgados. Hermano mío, no me juzgan la profecía. ¿Por qué? Porque yo me examino yo mismo. Vamos a Primera de Tesalonicenses 5:21. 5:21 dice, examinarlo todo y retener lo bueno. O sea, yo examine todo, hermano mío, todo. Yo tengo que examinar todo, hermano, todo, para ver si aquel dio una profecía. Yo tengo que examinarla si está adecuada con la palabra, porque para eso soy el pastor. Y Dios me ha dado discernimiento de espíritu, para ver si la profecía está o no está conforme a la palabra. Examinarlo todo y retener lo bueno, hermano mío. O sea, retener las cosas buenas, examinarlo todo y retener las cosas buenas.
Vamos a Efesios 5:10. Efesios 5:10. Dice así: comprobando lo que es agradable al Señor. O sea, examinamos la profecía y comprobando lo que es agradable al Señor. Entonces yo miro si eso es agradable ante los ojos del Señor. Y vamos a Jeremías capítulo 6. Vámonos a Jeremías capítulo 6, versículo 22. Jeremías capítulo 6, versículo 22, hermano mío. Y dice así la palabra de Dios. Versículo 22 dice: así ha dicho Jehová, he aquí que vienen pueblo en la tierra del norte, y una nación grande se levantará de los confines de la tierra. Ese es Jeremías capítulo 6, versículo 22. Dice: así ha dicho Jehová, he aquí que viene pueblo de la tierra del norte. O sea, el pueblo de la tierra del norte somos nosotros, hermanos míos. Y una nación grande se levantará de los confines de la tierra, hermano mío. O sea, uno se levantarán de los confines de la tierra. Y vámonos a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Dice así: amado, no creáis a todo espíritu. Ojo, los profetas. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. O sea, yo tengo que examinar los espíritus si son de Dios. Amado, no creáis a todo espíritu. O sea, cualquiera que venga profetizando, no le creamos a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Tenemos que probar los espíritus. Y si ese profeta está sujeto a un pastor, porque si ese profeta no está sujeto a un pastor, hermano mío, no puede. Y el pastor tiene que estar sujeto a un apóstol, hermano mío. Y el pastor tiene que estar sujeto a un apóstol. Entonces, ese es el don, ese es el ministerio de profeta, hermano mío. Tenemos que examinar que todos los espíritus, si son de Dios o no son de Dios. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra.